Y pasó también en el caso de Judas Iscariote. Cuando vemos el libro de San Juan capítulo 13, podemos ver cómo Judas Iscariote también fue engañado. Ya vamos a ver el libro de San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, el versículo 1. Ya dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya dice que el diablo ha puesto un pensamiento en el corazón de Judas Iscariote. ¿Qué pensamiento? Sería bueno que entregues a Jesús. Seguramente no ocurrirá nada, solamente para entregarlo, ¿no? Entonces ya Judas Iscariote, pensando que era su propio corazón, o su propia determinación, o su propio análisis, él finalmente planea cómo entregar al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces Judas Iscariote nunca se dio cuenta que este pensamiento que había llegado al corazón de él no había sido generado por él, digamos, sino que había sido generado por medio de Satanás. Sin embargo, Satanás en algún sentido se esconde para hacernos creer que de mí está saliendo esta verdad. Por lo tanto, cuando alguien se equivoca o comete errores, ¿a quién culpa? A sí mismo, ¿no? Nadie culpa a otro, sino que uno se culpa a sí mismo. ¿Por qué hice así? ¿Por qué hice de esta manera? Pero en realidad, un enemigo peligroso ha puesto este pensamiento en nosotros. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de Judas? Finalmente él se suicida, ¿no? Pensando que de él había salido este pensamiento, pensando que de él había salido esta intención. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo encuentra, cuando Judas Iscariote entrega a Jesús, Jesús no es que lo juzga, ¿no? Sino que Jesús le dice: hey, amigo, ¿no? Amigo, le trata como amigo. Es decir, que hasta el último momento, nuestro Señor Jesucristo quería salvar el alma de Judas Iscariote. Pero qué lamentable, ¿no? Judas Iscariote fue engañado por Satanás. Fue engañado realmente con un pensamiento que no era de él, sino que había salido de Satanás. ¿Ya era problema que Jesús muriera? La verdad es que no era problema, porque en sí Jesús tenía que morir. Jesús tenía que padecer en la cruz. Sí o sí Jesús iba a morir. Sí o sí Jesús estaba determinado que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. Pero Judas Iscariote, en realidad, si él hubiese detectado en realidad que su corazón era engañoso, era mentiroso y perverso, entonces él podría haber tenido otra idea. Realmente fui engañado. Eso ha sido porque yo he creído en mí mismo, porque yo he creído en mi pensamiento, porque he creído en mi razón. Entonces, si él se hubiese dado cuenta de eso, entonces no hubiese recibido esta influencia de suicidarse. Hoy en día muchas personas, así como Judas Iscariotes, aunque han hecho otro tipo de pecados o han cometido algunos errores o han perdido la esperanza en su corazón, por no saber sobre esta parte del corazón que es mentiroso y engañoso, finalmente van hacia la muerte, van hacia el suicidio. Muchas personas, por no conocer sobre esta identidad mentirosa que hay en el hombre, aceptan sus pensamientos, ¿no? Entonces, cuando está deprimido, cuando ha tenido alguna desilusión amorosa o cuando ha tenido alguna situación muy negativa, su corazón está lleno de pensamientos negativos. ¿Hasta qué punto? Hasta perder la esperanza en este mundo. Porque desde su propio corazón una voz negativa y mentirosa le engaña. Ya en ti no hay esperanza, ya para ti no hay futuro, ya para ti no hay más que hacer. Entonces, por no conocer este mundo interior del corazón que es peligroso y mentiroso, las personas son engañadas. ¿Entienden? Acá en el versículo 4, 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ya esta condición mentirosa y perversa, aunque llega a ser algo negativo, aunque llega a ser algo malo, pero finalmente esto hace resaltar, ¿qué cosa dice? La justicia de Dios. Cuando dice que hace resaltar la justicia de Dios, ¿a qué se refiere? Esto tiene relación con el contraste. Cuando usted, por ejemplo, en una imagen, si usted quisiera poner un fondo negro y tal vez usted pone unas letras grises
no se va a distinguir la letra del fondo. En cambio, si usted pone un fondo negro y pone las letras blancas, o viceversa, si pone un fondo blanco y pone las letras negras, se distinguen, tanto el fondo como las letras. ¿Entienden? Por lo tanto, si en nosotros hay tanta maldad, tantos pecados, tanta mentira, entonces la justicia de Dios que viene por la obra de Jesús resalta. Es decir, que no lo podemos comparar. No podemos decir que nuestra obra y lo que nosotros hacemos puede igualarse a lo que Dios hace. Entonces hay un contraste completo. O sea, no hay comparación entre la obra humana, que es perversa, que es mala, y la obra de Dios, que es justa y santa. Entonces, acá dice que la injusticia del hombre, o sea, la maldad que hay dentro de nuestro corazón, resalta la justicia de Dios. O sea, nos hace entender, la justicia de Dios realmente resalta sobre mí. Es decir, que no tengo que poner la esperanza en mí, sino que tengo que poner la esperanza hacia la justicia de Dios. El versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? En esta palabra aparece un secreto de la Biblia, que es el tema más importante, ¿no? Dice que si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿no? Ya yo soy mentiroso, pero Dios es veraz. Ya si es así, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ya, ¿cuál es la verdad de Dios? La verdad viene a ser que ya Jesucristo limpió nuestros pecados, nos salvó, nos justificó. ¿Cuál es la mentira acá? Que todavía somos pecadores. ¿Sí? Ahí está el contraste, ¿no? Ya, la mentira que está saliendo del corazón humano es que todavía somos pecadores. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad es que ya nosotros hemos sido justificados. Entonces, aunque hemos sido justificados, pero acá dice, ¿por qué aún soy, como dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces aquí es donde viene el gran engaño de Satanás en el corazón de todas las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Las personas, la mayoría de las personas, incluye a los creyentes de esta época, ¿en qué están creyendo? ¿En la verdad o en la mentira? Por ejemplo, si yo les digo ahora está lloviendo, ¿no? Creo que está lloviendo, ¿no? Porque se siente en el techo que está cayendo el agua. Pero tal vez el lugar donde ustedes están no está lloviendo, ¿no? Entonces usted puede decir, no, me parece que no es así. No está lloviendo, ¿por qué? Porque en mi zona no está lloviendo, ¿no? Pues yo les digo que está lloviendo acá, es decir, que está cayendo agua, ya, es decir, que yo estoy sintiendo que está cayendo agua, está lloviendo. ¿Cuál viene a ser la verdad? Ya lo que yo estoy diciendo es la verdad. Pero alguien piensa que no, tal vez no es así. Porque su percepción no es la misma, es decir, que está en un lugar donde está el sol a 30 grados, ¿no? Entonces su sensación no es la misma. Pero más que la sensación, nosotros no tenemos que pensar según la sensación, el sentimiento, sino que según la verdad. Entonces, si la Biblia nos dice que somos justos, pero nuestras emociones y sentimientos nos dicen que somos pecadores, tenemos que balancearlo. ¿Cuál sea la verdad? Si yo estoy entendiendo que de mí sale mentira, entonces yo puedo entender, aunque yo me siento pecador, aunque yo me siento que tengo pecado, pero la Escritura me dice que ya yo no soy pecador, entonces es así como se define finalmente lo que llegamos a creer, en lo que llegamos a confiar. Ustedes, para creer en la palabra de Dios, sí o sí debe desconfiar de su ser, que es mentiroso y perverso. ¿Entienden? Si ustedes creen en sí mismos, si ustedes creen en sus sensaciones, siempre se sentirán faltos y pecadores. Pero si ustedes creen en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces ustedes podrán sentirse justos. Oh, perdón. No es que se sientan justos, ¿no? Sino que ustedes ya deben creer que son justos. Porque el sentirme justo y el creer que soy justo son cosas diferentes. El sentirse justo es decir, yo me siento que en mí no sale nada malo, que yo soy bueno, que siempre actúo bien. Esto es un sentimiento, o sea, es un sentimiento falso. O sea, es un sentimiento irreal. No es algo que vaya a surgir en ustedes. El sentimiento de creer que ustedes son santos, de sentirse santos, de sentirse que en ustedes no brota ninguna cosa mala, esto es algo, es algo ideal, pero no es real. ¿Entienden? Esto es como el matrimonio, ¿no? Ya siempre yo hablo del matrimonio.
Es decir, que uno tiene una imagen en su corazón acerca de cómo quiere que su esposo sea, ¿no? A mí me gusta que mi esposo no sea tan, no sé, dormilón, o no me gusta que mi esposo y no me ayude, o que no sea así y así. Entonces en sus corazones ustedes forman, como quien dice, el hombre ideal. El hombre también tiene el mismo concepto, ¿no? En el corazón del hombre también hay una mujer ideal. Pero esta mujer ideal es una ilusión nada más. Porque en la realidad no existe. En la realidad, discúlpeme, ¿no? Pero en el caso del esposo, su esposa es lo que tiene delante, ¿no? A esa persona debe amar, como está. Pero en el caso de la mujer también, delante tiene su esposo, ese es su esposo, ¿no? Con su defecto o su debilidad, es su esposo. Entonces, tiene que sacar de sí la imagen ideal que tiene del esposo y tiene que aceptar la imagen que está delante de él. No sé muy bien, las hermanas están de acuerdo con lo que digo, ¿no? Pero en realidad esto es, no solamente para las hermanas, los hermanos también. Los hombres también, aunque tienen un deseo, un ideal de la mujer, cuando se convive con la mujer, uno llega a ver el defecto, la debilidad de ella. La mujer también ve la debilidad del esposo. Entonces, en ese momento es cuando nosotros, negando el ser ideal que está en nuestro corazón, podemos amar a la persona que está delante de nuestra vista. ¿Por qué? Dios nos ha permitido. Dios nos ha permitido tal persona. ¿Por qué? ¿Por qué nos permitió tal persona? Por ejemplo, a veces mi esposa conmigo es es bien exigente, ¿no? En ciertos puntos. Pero a veces yo puedo darme cuenta que esto Dios me ha permitido a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo tengo debilidad en esta área. Entonces, si mi esposa me ayuda en eso, aunque a mí me molesta a veces que me diga y que me indique, pero esto viene a ser una ayuda para mí. Entonces, el esposo, la esposa son complemento. ¿Por qué? Ustedes deben saber que la mujer, ya esto no lo digo con un sentido despectivo, la mujer fue sacada de la costilla del hombre, es decir, que es parte de él. Por lo tanto, la mujer viene a complementar algo que el hombre le falta. ¿Entienden? Por lo tanto, cuando al hombre le falta y cuando la mujer le indica esto, el hombre se incomoda, ¿no? ¿Por qué me indica eso? Pero en realidad la mujer puede ver, ¿no? Este hombre tiene esta debilidad. Esto le falta. Por eso la mujer cumple ese rol, ¿no? Complemento. Entonces el hombre quisiera que su esposa a lo mejor no le indique tanto, que no le diga tanto, pero en realidad es el complemento, ¿no? Es la parte que falta del ser humano, del hombre. Lo mismo al revés, ¿no? Lo mismo al revés. Entonces la parte que a la mujer le falta, entonces eso está en el hombre. Entonces si llega a tener este complemento, esto viene a ser el matrimonio, ¿no? Entonces no tenemos que imaginar una persona ideal que en nuestro corazón está, porque esto es una mentira, es una ilusión. ¿Entienden? No piensen que su esposo va a ser como ustedes piensan que quieran que sea, sino que debe aceptar lo que Dios le ha permitido. De la misma manera, la vida de creencia es aceptar lo que Dios nos dice. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo. Yo creo que soy pecador, sí, ustedes pueden creer que son pecadores. Pero si Dios les dice a ustedes justos, si Dios a ustedes le dicen que ya no tienen pecado, entonces ustedes pueden vivir con este corazón, creyendo en la palabra de Dios. Y finalmente, ¿no? Vamos a compartir solo hasta el 8 hoy. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ya en el tiempo del apóstol Pablo también algunos decían que, ustedes dicen que ya no tienen pecado, entonces ustedes quieren vivir haciendo lo malo nomás. ¿Sí? Pero esto también viene a ser una equivocación. No es que los cristianos que han recibido el perdón del pecado, Dios le ha dado la libertad para que viva haciendo lo malo, sino que Dios nos ha salvado, nos ha dado la redención, nos ha hecho personas justas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Señor, para que vivamos para Él. ¿Sí? Obviamente del corazón del hombre siguen levantándose los deseos malignos, perversos, pecaminosos. Pero acá, según el apóstol Pablo, dice que hagamos males para que vengan bienes. Algunas personas estaban criticándoles así. Entonces si ustedes dicen que ya no tienen pecado, entonces vamos a hacer lo malo, ¿qué más da? Pero la Biblia nunca nos enseña desde esa perspectiva, porque eso es una interpretación nada más. La verdad es que Dios nos guía. Como compartíamos ayer en la noche en el estudio, así como Dios le ha prometido a David también, ¿no?
Nunca voy a apartarme de ti, nunca voy a apartar mi misericordia de ti, pero cuando tus hijos y tus descendientes anden mal, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Dice. No los voy a desechar, sino que los voy a corregir, dice. Con la vara del hombre. Voy a corregirles, dice. Voy a disciplinarles. Ya vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. El libro de Hebreos, capítulo 12. El versículo 5. Hebreos 12, 5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ya dice que no menosprecie la disciplina, es decir, que no la tenga en menos, pero que tampoco desmaye. O sea, que no la tenga en menos y que tampoco se desanime ni se desmaye cuando Dios le disciplina, ¿no? ¿Por qué? Dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuándo Dios nos recibe por hijos? Cuando nosotros hemos recibido la salvación, el perdón del pecado, Dios nos acepta como sus hijos. Jesucristo es el primogénito, es decir, el primero. Es decir, que Dios consideró que iba a tener muchos hijos, ¿no? Entonces, todos nosotros los que hemos creído en Jesús, en la obra del Señor Jesucristo, ahora somos hermanos menores de Jesús, hijos de Dios, ¿sí? Porque Jesús es el primogénito. Entre muchos, dice la Biblia, entre muchos. Entonces, siendo hijos, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos dice, reprende. Reprende, dice, azota a todo el que recibe por hijo. Azota se refiere, es decir, que la disciplina de Dios. En la vida de un cristiano salvo, que ya fue perdonado sus pecados, que ya es justo y santo, cuando este cristiano salvo ya anda mal, es decir, que está llevando su vida hacia los pecados, hacia la vida, o sea, digamos, hacia la vida pecaminosa, hacia los deseos de este mundo. Entonces Dios, viendo a su hijo, hey, ¿por qué él vive así? Voy a esperar un poco, tal vez cambia de opinión. Pasando un tiempo sigue viviendo igual. En ese momento Dios dice, ok, es mi hijo, por lo tanto voy a disciplinarlo. Entonces le da disciplina. Le da alguna situación, tal vez algún problema, tal vez alguna enfermedad o alguna situación que afecta directamente su ambiente. En ese momento entendemos que ya Dios quiere disciplinarnos. Pero acá dice que no menosprecie esta disciplina, ni que tampoco se desmaye, es decir, que no se sienta que ya Dios no lo quiere, ¿no? Sino que debe sentirse como un hijo al cual el Padre ama y que quiere enderezar, que quiere corregir su corazón. ¿Por qué las personas llegan a pecar? Porque son arrastrados por alguna debilidad, por algún deseo que en nuestro corazón está surgiendo. Entonces cada uno de nosotros puede observar cuál sea su debilidad, ¿no? Entonces Satanás y finalmente nos dirige hacia el deseo de nuestro corazón, hacia el deseo de nuestra carne. Y nos hace ir hacia ese lugar. ¿Con qué propósito? Para que ya no podamos vivir para el Señor. Entonces Dios, quien está llevando nuestra vida, Dios quien es dueño de nuestra vida, nos mira, ¿no? Y dice, ok, tranquilo, voy a darle disciplina. ¿Para qué? Para que no siga desviándose su corazón. Entonces en ese momento es cuando Dios interviene en nuestra vida, interviene en nuestro ambiente, interviene en nuestro corazón y nosotros podemos sentir la mano de Dios. Entonces no es que los cristianos pueden vivir así nomás, o no es que Dios permite que el cristiano viva así nomás, sino que Dios primero nos da el Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos haga ver, realmente esto no es bueno, esto no está bien. Al principio el Espíritu Santo quiere ayudarnos, pero cuando nosotros somos tentados por el mundo y llegamos a cometer los pecados y ya no podemos salir de ese lugar, en ese momento Dios nos interviene. Realmente no debe andar así. Es decir, que Dios no nos dejará así nomás, ¿no? Nos enseña, nos corrige, nos dirige. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar una vida plena en el Señor, para que seamos herramientas de Dios y para que a través de ustedes otros también puedan recibir la salvación, el perdón de los pecados. Espero que todos los hermanos, a través del estudio de Romanos, puedan y no solamente pensar en su salvación, sino también puedan pensar acerca de su vida espiritual. A Dios, cómo quiere que nosotros vivamos, cómo Dios quiere que nosotros andemos.
Bueno, la próxima clase vamos a continuar con los siguientes versículos. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Nosotros somos personas que habían vivido creyendo en sus pensamientos, en sus ideas, en sí mismos. Por eso vivíamos bajo la mentira. Pero un día la verdad del Evangelio se ha revelado en nuestros corazones. Ha llegado la verdad de la salvación. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ahora, Señor, llevando esta vida, también la influencia de esta carne, de este corazón pecaminoso, constantemente quiere emanar de nosotros, quiere dirigirnos y quiere llevarnos hacia el mundo de la carne. Pero Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre Espiritual, nos quiere enseñar cada día cómo debemos vivir en este mundo, siendo cristianos, siendo hijos de Dios. Espero que los hermanos, más que estar angustiados, a veces cuando recibe la reprensión, cuando recibe la corrección, la intervención, cuando recibamos, Señor, la intervención de Dios, Señor, permítanos su gracia para que podamos realmente caminar con usted, Señor, para que seamos constantemente restablecidos, para que constantemente caminemos con su voluntad, para que en nuestro corazón siempre se manifieste el deseo de anunciar este santo evangelio, Señor. Ahora yo me dirijo a la ciudad de Talca, pero antes vamos a visitar a mi primo que está en el hospital, Señor. Espero que me dé un buen tiempo, no solamente para orar por su vida, sino también para compartir el evangelio, para poder transmitir el mensaje de Dios. Espero que en este día, Señor, usted me permita su gracia para compartir con él, Señor. Y bendiga también el viaje a Talca, Señor, más tarde. Y voy a estar viajando a Talca. Ahora el clima, Señor, está lluvioso en esta zona. Espero que también me acompañe en el viaje hacia esa ciudad, Señor. Esperamos, Señor, que usted se glorifique, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y bendiga, Señor, todo el tiempo para que podamos compartir esta gran salvación, este mensaje del Evangelio, Señor. Bendiga a todos los hermanos que se han conectado en esta mañana. Espero que todos, Señor, ninguno se quede sin recibir la gracia del Señor en este día, Señor, martes. Espero que todos reciban la gracia de Dios. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.